Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de estar conmigo por los siguientes minutos para dar repaso a la conferencia que hicimos en la ciudad de Monterrey el día 14 de noviembre de este año 2022. Muchos de ustedes saben que el día lunes 14 de noviembre y el día 15 de noviembre estaba programado para tener un debate con Fernando Mata. Sin embargo, pues el debate no se efectuó a pesar de que Fernando Mata se había comprometido a estar allí y había dicho que iba a presentarse, pues el día lunes 14 no se presentó. Nosotros estuvimos ahí, no solamente yo, sino también el hermano Lorenzo Loano y el hermano Luis Barros y otro hermano también que estuvo ahí presente como testigo de que nosotros estuvimos ahí. Y puesto que no se efectuó el debate que íbamos a tener el lunes y el martes, pues lo que hicimos fue presentar una conferencia que sostiene la proposición que yo iba a estar defendiendo el día lunes 14. La proposición, como usted la puede ver aquí en pantalla, decía de esta manera: es bíblico que el pecador que es bautizado por un no cristiano sea salvo. Yo en ese debate pues iba a estar presentando argumentos que mostrasen que la proposición es correcta de acuerdo a las escrituras. Fernando Mata se había comprometido a negar que lo que yo iba a presentar era correcto. Al día siguiente, el martes 15, iba a hacer una segunda proposición en la cual Fernando Mata iba a afirmar la postura que él toma. Esto es, que la Biblia enseña que para que el pecador sea salvo, debe de ser bautizado por un cristiano. Yo niego esa proposición. Yo niego que el cristiano sea el medio por medio del cual el pecador va a recibir la salvación al ser bautizado. Y obviamente, pues cualquier argumento que él fuese a presentar, pues yo iba a presentar argumentos para mostrar que la afirmativa estaba equivocada. De hecho, llevaba yo más de 100 láminas en las cuales pues tenía todas las maneras de responder las supuestas pruebas que Fernando Mata presentase para su proposición. Pues llevábamos cómo responder cualquier tipo de argumento que él trajese. Más sin embargo, como no se concretó el debate y no fue porque nosotros no quisimos, nosotros estuvimos ahí. De hecho, también hay fotos ahí donde estuvimos en el lugar y estuvimos ahí esperándole y nunca llegó. Lo que hice fue presentar una conferencia en la cual pues presenté algunos de los argumentos que iban a sostener la proposición. Y puesto que el lugar, a pesar de que estaba acomodado para este debate, la luz que había allí, pues desgraciadamente no me gustó cómo la grabación quedó y yo quería volverla a hacer y presentar las láminas más claramente. Así es que no voy a estar cambiando en nada lo que se presentó en esa conferencia. De hecho, voy a presentar las láminas en el mismo orden y los mismos argumentos que presenté esa noche los voy a estar presentando en este video, pero con las láminas pues estando un poco más claras para que ustedes puedan ver los argumentos que presenté y de esa manera pues pueda entender correctamente cuál es el asunto de este tema. Entonces, como usted puede ver aquí en pantalla, la proposición que se sostiene con los argumentos que voy a estar presentando en este video es que es bíblico que el pecador que es bautizado por un no cristiano sea salvo. Ahora es importante definir a qué me refiero con esta proposición. Cuando digo que es bíblico, estoy diciendo que no viola y que está en armonía con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, la persona que es sumergida en el bautismo, creyendo el Evangelio y obedeciendo lo que el Evangelio dice, es salva no porque la persona que lo haya sumergido tenía ciertas cualidades o características, sino porque esa persona está en obediencia al Evangelio, aceptando los términos del Señor Jesucristo y por esa razón es salvo, aunque lo haya bautizado, en este caso, un no cristiano. Entonces, definamos primeramente la proposición que es bíblico. Estamos diciendo que está en armonía con las enseñanzas de la Biblia. Cuando estamos diciendo que el pecador dentro de la proposición, estamos hablando obviamente de una persona no cristiana. Cuando decimos que es bautizado, estamos mencionando que es sumergido en agua según el mandamiento de Marcos 16:16. Cuando la proposición dice por un no cristiano, obviamente estamos hablando de una persona que no está bautizada conforme al Evangelio. Mas, sin embargo, quiero nuevamente enfatizar, hermanos, no se escandalicen cuando ustedes vean que dice por un no cristiano, porque nuevamente el que sumerge, la única función que él tiene es mecánica.
Él no lleva ninguna función salvífica. Por esa razón, una persona que obedece el evangelio, que es bautizada para el perdón de sus pecados, es salvo, recibe el perdón que Jesús promete en Marcos 16:16, la salvación, no porque el que lo sumergió haya tenido algo que ver con la eficacia del bautismo, sino que simple y sencillamente esa persona obedeció el evangelio y el que lo sumergió llevaba solamente una función mecánica. Por esa razón, la proposición dice que el pecador que es bautizado, aunque haya sido por un no cristiano, es salvo. ¿Por qué? Porque recibe el perdón de pecados mencionados en Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, eso es lo que la proposición dice. Nuevamente, si alguien viene y le dice, pero no mencionó el libro, capítulo y versículo donde dice que un pecador puede ser bautizado por un cristiano, la proposición que estoy defendiendo no dice eso. Simplemente muestra que un pecador que es bautizado recibe la salvación, no porque las manos que lo sumergieron tenían ciertas cualidades o ciertas características, sino porque el perdón de pecados que menciona Jesús, ese perdón es otorgado cuando la persona obedece el evangelio. Ahora es importante entender cuál es el tema y lo que no es el tema de este debate. A menudo se me ha acusado de creer de que el bautismo denominacional es bíblico, que es correcto, y no es así. Yo no creo que aquellos que han sido bautizados con un propósito distinto y en algunos casos con un modo distinto, esto es por medio de aspersión o de rociamiento de agua, eso no es el bautismo bíblico y ese no es el tema de esta discusión. Argumentar que yo creo que aquellos que vienen de las denominaciones no necesitan ser bautizados de la forma bíblica, pues obviamente están mintiéndole. Ese no es mi postura, no es lo que yo enseño y obviamente es una falsa representación. De igual manera, el tema no es si cuando alguien desea obedecer el evangelio, que lo que voy a hacer es ir a buscar un borracho para que lo bautice. Y a menudo también lo que pasa es que buscan la persona con el problema más escandaloso que se puedan encontrar. He visto hasta comentarios de que dicen, bueno, ¿tú crees que un narcotraficante puede bautizar? El asunto tiene que ver es qué papel juega el que bautiza. ¿Juega un papel salvífico o simplemente mecánico? Y nuevamente, cuando alguien dice, si Guillermo no va y busca a un borracho o a un incrédulo para bautizar, entonces no es consecuente con su postura doctrinal, eso obviamente es una falsa representación. El tema de este debate no tiene que ver con el hecho de que si voy a ir a buscar a un incrédulo, un borracho, para que efectúe un bautismo. El tema no es si el no cristiano fue mandado a bautizar. De hecho, en esta conferencia usted va a ver que nuevamente el énfasis en las escrituras no pone ningún énfasis en las cualidades y características del que bautiza. Y eso es lo único que estamos nosotros argumentando, que la Biblia no pone tales condiciones. Y el poner ciertas características, ciertas cualidades al que bautiza para que el bautismo sea correcto, es ir más allá de lo que está escrito. Entonces, el tema no tiene que ver si el no cristiano fue mandado a bautizar. El tema no es si hay ejemplos de no cristianos bautizando. Muchas veces se nos acusa, bueno, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Pero ese no es el tema de esta controversia. No tiene nada que ver con si hay o no hay ejemplos. El tema nuevamente es qué función lleva el que bautiza. ¿Es salvífica o es simplemente mecánica? Si es indispensable que sea de ciertas características, de cierto tipo, entonces si no está esa persona, entonces no se puede recibir la salvación y por lo tanto el bautizador es un elemento salvífico. Pero si no es un elemento salvífico, entonces simplemente tiene una función mecánica. Y por esa razón, pues en esta conferencia voy a presentar argumentos que muestran que el que bautiza simple y sencillamente lleva una función mecánica. Por esa razón, el tema de esta controversia es con la condición espiritual del que ayuda a sumergir en el agua al creyente penitente. ¿Qué es lo que sucede con la condición espiritual de ese individuo? Si va a afectar el resultado y la eficacia del bautismo o no. Yo creo que la condición espiritual del que ayuda a sumergir en el agua al creyente penitente no afecta el resultado ni la eficacia del bautismo. Lo que hace eficaz el bautismo es la fe del que recibe el evangelio creyendo que Cristo es el Hijo de Dios,
arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe y al ser sumergido en agua recibe el perdón de pecados, porque eso fue lo que prometió el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el tema de esta discusión. El tema es si el cristiano es parte esencial del plan de salvación. Esto es que sin el cristiano no hay salvación. Bueno, hay algunos que eso creen y vamos a presentar pruebas en esta conferencia de que hay algunos que tienen esa idea que sin el cristiano no hay salvación. Y nuevamente yo voy a mostrar que cuando se trata del bautismo, el que sumerge solamente lleva una función mecánica. Por esa razón, y ustedes quizás han utilizado láminas como esta, que ve aquí la lámina número 6, ustedes quizás han utilizado láminas como estas en el pasado para predicar el plan de salvación de Dios. ¿Qué es lo que forma parte del plan de salvación? Bueno, la Biblia enseña que quien desea la salvación prometida por Jesús debe de creer, número uno, que Jesús es el Hijo de Dios, de acuerdo a Marcos 16:16, creer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, como dice Pedro en Hechos 2:38, confesar su fe en Cristo Jesús, como vemos el caso de el eunuco en Hechos capítulo 8 y el versículo 37, y debe de ser bautizado para lavar sus pecados, como lo vemos en Hechos 22 y el versículo 16. Incluir en el plan de salvación lo que Dios no incluyó, esto es, la clase de bautizador. ¿Qué clase de género tenía ese bautizador? La condición espiritual del bautizador, pues eso es hablar más allá de lo que está escrito. Y obviamente, pues hay algunos que enseñan esta doctrina falsa de que el que bautiza debe de tener ciertas características y obviamente no entienden lo que es realmente el evangelio. Queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser maestros de las escrituras, no entienden lo que hablan ni lo que afirman. De hecho, esta lámina que ven aquí, la lámina número 7, es una lámina que yo básicamente utilizo cada vez que predico. Algunas variaciones de ella, algunas un poquito se ven un poquito diferentes, pero es básicamente lo mismo y creo que muchos de ustedes, hermanos, que predican el evangelio en alguna forma u otra, han utilizado láminas como estas para predicar el plan de salvación. Esto es que una persona que escucha el evangelio, cree que Jesús es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe y es bautizado, pues esa persona es salva. Y hasta ahí siempre lo hemos predicado. Ahora existen algunos que andan promoviendo este nuevo plan en el cual incluyen que debe de ser bautizado por un cristiano y obviamente pues eso es añadirle algo a la Biblia que las escrituras no enseñan. El asunto realmente de este tema es bien fácil. El asunto tiene que ver con entender lo que es la exégesis versus la eisegesis. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, los términos exégesis y eisegesis pueden considerarse contrarios o antónimos. La diferencia entre uno y otro radica en el grado de objetividad que tiene lugar en la interpretación del texto propuesta por cada uno. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, la exégesis simple y sencillamente propone la lectura contextual, esto es, leer lo que dice el contexto, leerlo de una manera científica, esto es, sin buscar algo que no está allí, simple y sencillamente qué son los hechos, qué es lo que dice la escritura y obviamente tener el texto de una manera objetiva, tomando en consideración los elementos presentes en el texto y aquellos que se pueden investigar sobre él. Pero al contrario de la exégesis, lo que viene siendo la eisegesis plantea la interpretación del texto en función del punto de vista del intérprete. En otras palabras, una persona que ya tiene su mente hecha en que la Biblia enseña tal cosa, va a leer un pasaje bíblico y le va a insertar algo que no dice el pasaje. Y esto obviamente la exégesis es leer los textos en relación a un tema en particular, esté o no directamente vinculado con el texto en su contexto original. Esto es lo que sucede con este tema, que algunos dicen que el plan de salvación no solamente incluye ser bautizado, sino ser bautizado por un cristiano y van a citar pasajes, los cuales vamos a ver en esta conferencia, que supuestamente son prueba de que allí está un bautizador de ciertas características de cierto tipo. La eisegesis entonces puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo para el lector, o también como una lectura sesgada que le impone al texto un sentido que objetivamente hablando no está
allí. ¿Cómo sé que esto es exactamente lo que algunos están enseñando? Bueno, porque lo podemos ver en esta lámina, la lámina número 29, en la cual, pues, este individuo con el cual iba a tener yo este debate y el cual no se presentó, bueno, él publica una revista en la cual él describe lo que según él es el plan de salvación según la Biblia. De hecho, si usted logra notar allí en lo que está subrayado en rojo, él escribe diciendo, este es el plan bíblico de salvación. Ahora, hay algunas cosas ahí mencionadas en las cuales estoy totalmente de acuerdo. Oír el Evangelio, claro, eso es lo que la Biblia enseña. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, claro, la Biblia enseña eso. Arrepentirse de sus pecados, es lo que la Biblia requiere de todo pecador. Confesar a Jesús como Señor, obviamente también eso es lo que la Biblia enseña. Pero noten lo que dice el punto número 5, ser bautizado en agua por un cristiano. Y como texto prueba, pone a Marcos 16:16, Hechos 2:38 y Primera de Pedro 3:21, también Hechos 8 del 26 al 39. Lo que vamos a hacer es examinar estos pasajes y ver si realmente enseñan que parte del plan bíblico de salvación es ser bautizado en agua por un cristiano. Ahora, notarán ustedes en esta otra lámina, nuevamente, del mismo autor, el cual, pues nuevamente muestra que según él, el plan bíblico de salvación, al ser bautizado, incluye a este bautizador de cierto tipo, de ciertas características, de cierto género, pues enseña según él esos pasajes de Marcos 16, Hechos 2:38 y 1 Pedro 3:21, pues según él enseña esta doctrina. Lo vamos a examinar uno por uno estos pasajes para ver si realmente eso es lo que enseña. Entonces comencemos viendo el pasaje de Marcos 16 y el versículo número 16. Como usted puede ver aquí en pantalla, vemos aquí tres traducciones diferentes que son relativamente de buena erudición, pero la gran mayoría de traducciones van a estar pues relativamente muy cercanas a la misma manera en que se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera de 1960. El cual Marcos 16:16 dice de esta manera, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La versión La Palabra lo dice de esta manera, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Y la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si vemos simple y sencillamente cómo está traducido en español en estas traducciones, podemos ver entonces que la proposición que yo estoy defendiendo, que es bíblico que el pecador que es bautizado, aunque sea por un no cristiano, pues es salvo. Lo podemos ver que este pasaje claramente muestra eso. Pero veamos un poco más a fondo lo que enseña este pasaje. Marcos 16:16, como usted lo puede ver aquí en pantalla, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este pasaje existe un sujeto, el cual se le es prometido cierto resultado. ¿Quién es el sujeto? Cuando vemos gramaticalmente este pasaje, ¿quién es el sujeto mencionado aquí? Bueno, cuando comienza el pasaje diciendo él, pues ahí está el sujeto. ¿Cuál él es el que será salvo? Bueno, cualquier él que esté, obviamente, cumpliendo la condición que se menciona en ese pasaje, recibirá el resultado que es ser salvo. Entonces la pregunta, ¿cuál él será salvo? Bueno, ahí nos dice que es el que creyere y la palabra ahí es una conjunción que une las dos condiciones mencionadas en esa declaración. El que creyere y fuere bautizado. Esas son las dos condiciones mencionadas para que él pueda recibir el resultado que es la salvación. Pero veamos muy de cerca el pasaje. Y la pregunta entonces es, ¿dónde estipula aquí el Señor Jesucristo el tipo o la clase de bautizador como condición para ser salvo? No se encuentra ninguna estipulación en ese pasaje acerca del tipo o la clase de bautizador como condición para poder recibir el resultado que es la salvación. Entendemos que se requiere de un bautizador, pero ¿qué clase, qué tipo de bautizador debe de ser? ¿Qué características debe de poseer? El pasaje no lo enseña. Y el introducir en este pasaje cierta condición, cierta clase, cierta característica del bautizador,
pues es hablar más de lo que dice el pasaje, es hablar más de lo que enseñan las escrituras. Notemos el mismo pasaje, pero veamos aquí algo bien interesante. Dice el pasaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta palabra ahí, fuere bautizado, es una palabra griega que es la palabra baptisteis. Y esta palabra es un verbo auristo, participio, pasivo, nomativo, singular. Ahora yo sé que se escucha algo complicado cuando vemos lo que el verbo es en su idioma original, pero a pesar de que se escucha complicado, es relativamente fácil de entender. Lo que es un verbo auristo, participio, pasivo, nomativo, singular, en este caso la palabra baptisteis, el verbo baptisteis, es una acción singular. Esto es, una persona se bautiza solamente una vez, es una acción singular, pero califica al sujeto sobre quien recae la fuerza del verbo. Entonces, ¿qué es lo que lo califica a? Bueno, lo califica a recibir el resultado que es mencionado allí, que es ser salvo. Pero quiero que noten que en el verbo no existe una consideración del tipo de bautizador que debe de ser implicado para poder recibir lo que viene siendo el resultado, que es la salvación. Es necesario ser bautizado para ser salvo, no hay ninguna duda, el pasaje lo enseña claro, pero ¿dónde estipula el tipo o la clase de bautizador como condición para ser salvo? El pasaje no lo enseña. Entonces, cuando alguien le dice que debe de ser bautizado por un cristiano, como lo enseña en esta lámina, este falso maestro, que dice que debe ser bautizado en agua por un cristiano y apela a Marcos 16, versículo 16 como prueba, bueno, podemos ver que tal pasaje no enseña eso. Ese pasaje no menciona la clase, el tipo, la condición, el género del bautizador como condición para ser salvo. Entonces, el apelar a Marcos 16, 16 como prueba de que una persona para ser salvo debe de ser bautizado por un cristiano, no está usando bien las escrituras. Pero no solamente eso, no solamente se apela a Marcos 16, 16 como prueba de que una persona debe de ser bautizado por un cristiano, sino que también apelan al libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Bueno, veamos este pasaje nuevamente en tres diferentes versiones en las cuales podemos ver nuevamente que la gran mayoría de las traducciones son uniformes en la manera en que traducen la declaración del apóstol Pedro en Hechos 2:38. La versión Reina Valera de 1960 lo dice de esta manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La versión La Palabra dice de esta manera. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo a fin de obtener el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis como don de Dios el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver en estas traducciones, pues son básicamente uniformes en la manera en que traducen el pasaje de Hechos 2:38. Ahora veamos parte por parte lo que dice el pasaje. Hechos 2:38, la versión Reina Valera dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nuevamente podemos ver aquí que existen sujetos a los cuales se les es prometido el perdón de pecados. Ese es el resultado. Ahora la pregunta es, ¿quién de ellos, quién de esos sujetos serían salvos? Bueno, los sujetos ahí, cuando dice les dijo, allí hay sujetos implicados y van a recibir una promesa, el perdón de pecados. Pero ¿quién de ellos serían los que recibirían el perdón de pecados, la salvación? Bueno, allí Pedro da dos condiciones. La condición es arrepentíos y tiene también allí una conjunción que une a las dos condiciones, que es la conjunción y. Arrepentíos y bautícese. Vemos entonces que para poder recibir el perdón de pecados, Pedro les dijo a estos sujetos que en el versículo 37 habían preguntado, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para qué? Pues, ¿qué haremos para ser salvos? Puesto que ellos se les menciona que ellos pusieron a la cruz el que vino a salvarlos, el Cristo. Bueno, ellos ahora, habiendo sido
compugidos de corazón. Les dolió en el corazón haber escuchado que pusieron a la muerte el que vino a salvarlos. Ahora ellos preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo que para poder recibir el perdón de pecados debían de arrepentirse y bautizarse. Sin embargo, si analizamos cuidadosamente el pasaje, vemos allí que Pedro no estipula el tipo o la clase de bautizador como condición para recibir el perdón de pecados, esto es la salvación. Por lo tanto, apelar a Hechos 2:38 y decir que Hechos 2:38 demuestra que una persona debe de ser bautizada en agua por un cristiano para poder recibir el perdón de pecados, pues está leyendo más de lo que dice Pedro en Hechos 2:38. Por esa razón, nuevamente, tengamos en cuenta la diferencia entre lo que es la eisegesis versus la exégesis. Exégesis simplemente va a leer el pasaje y ver lo que dice sin añadirle nada a lo que dice. Eso es la manera correcta de interpretar las escrituras, de leer las escrituras. La eisegesis le va a introducir algo que no se encuentra en el texto, y eso es lo que un falso maestro hace, añadir algo que no se encuentra allí. Por lo tanto, apelar a Hechos 2:38 como texto prueba de que una persona debe ser bautizado por cierta clase, por cierto tipo de bautizador, pues está enseñando mal las escrituras. Las escrituras no dicen eso. Lámina número 16. Fíjese nuevamente la pregunta del versículo 37. ¿Qué haremos? Bueno, la pregunta y la respuesta no presenta énfasis alguno sobre el bautizador. Nuevamente, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿dónde queda el bautizador dentro de ese pasaje? ¿Dónde queda la clase o el tipo de bautizador en el pasaje? No se encuentra allí. De hecho, el versículo 41 nos dice que así que los que recibieron su palabra, esto es lo que Pedro dijo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ¿dónde explica el pasaje? El tipo o la clase de bautizador para que ellos pudiesen ser añadidos a ese cuerpo de Cristo en Hechos 2 y el versículo 41. ¿Dónde quedó el bautizador ahí? ¿Qué clase? ¿Qué tipo? No lo menciona. ¿Por qué? Porque el tipo o la clase de bautizador no está expuesto en el pasaje. Claro, se necesita un bautizador para poder ser bautizado, pero ¿qué función lleva el bautizador? Su función es simple y sencillamente mecánica, esto es la de sumergir, no es salvífica. Las manos del que bautiza nada tienen que ver con el resultado y la eficacia del bautismo para una persona que cree el evangelio. Veamos esta otra lámina, la lámina número 17. Veamos nuevamente, ahí podemos ver la palabra griega que es batisteto. La palabra batisteto es una palabra griega que literalmente significa sean o háganse bautizar. Eso es lo que la palabra significa. Es un verbo aoristo imperativo pasivo, tercera persona singular. Nuevamente, yo sé que se escucha algo complicado cuando vemos la palabra y lo que es gramaticalmente hablando, pues lo que viene siendo su morfología es un verbo auristo imperativo pasivo, tercera persona singular. Se oye complicado. Sin embargo, es sencillo. Lo que significa es simple y sencillamente que el bautizarse es una acción singular. Una persona se bautiza solamente una vez. Mas, sin embargo, pues allí está implicando también al sujeto que debe de recibirlo. Esto es, se manda que el sujeto la sufra. Esto es, que sea bautizado o se haga bautizar. Pero el verbo no manda el tipo o la clase de bautizador implicado que debe de efectuar el bautismo. Sabemos, de acuerdo a Hechos 2:41, que la gente que recibió la palabra de Pedro fueron bautizados. Pero, ¿dónde se estipula el tipo o la clase de bautizador como condición para ser salvos? El pasaje no lo enseña. Entonces, el que se trate de apelar a Hechos 2:38 como texto prueba de que el pasaje enseña de que una persona debe ser bautizado por un cristiano para poder recibir el perdón de pecados, está leyendo algo que el pasaje no enseña. Y eso es lo que un falso maestro hace. Hacen eisegesis en lugar de exégesis.
La exégesis introduce algo al texto que no está allí, y la exégesis simple y sencillamente se queda con lo que el texto dice, sin añadirle, sin quitarle. Ahora, notemos esta lámina, la lámina número 19. Sobre la base de quién descansa el bautismo para el perdón de los pecados. Bueno, nuevamente, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que noten ahí la parte subrayada que dice en el nombre de Jesucristo. Es una frase allí en el griego que comienza con la preposición epi. La palabra epi es una palabra griega, una preposición que básicamente significa sobre. Lo que está haciendo es enfatizar la base de la cosa considerada, en este caso, Jesucristo. Ellos serían bautizados, a esos de Hechos 2:38 que preguntaron a Pedro y los demás apóstoles en el versículo 37, que preguntaron, ¿qué haremos? Ellos serían bautizados, pero no en base a lo que es Pedro. Esto es, que Pedro era apóstol, o que era cristiano, o discípulo, o santo, o bueno. Eso no tenía nada que ver, sino en base a quién es Jesucristo. Es decir, de acuerdo al versículo 36, Pedro mostró que Jesucristo es el Señor y Cristo. El bautismo para perdón de pecados descansa en la autoridad de Cristo y no de Pedro, ni de nadie más que haya sido el que sumergió a esas personas. Esas personas fueron salvas no porque las manos de los que los sumergieron tenían ciertas cualidades o características, sino en base a que Jesucristo es el Señor y Cristo. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. El pasaje de Hechos 2 y el versículo 38 no enseña el tipo o la clase de bautizador, ni las características del bautizador para poder recibir el resultado que es el perdón de pecados. Entonces, basar Hechos 2:38, al igual que Marcos 16, como prueba de que una persona para poder ser salva necesita ser bautizado en agua por un cristiano, eso es añadir a lo que la Escritura enseña. Eso es lo que hace un falso maestro. Hace que la Biblia diga cosas que no dice, ignorando lo que sí dice. Entonces, recordemos la diferencia entre la eisegesis versus la exégesis. La exégesis simple y sencillamente se mantiene en lo que dice el pasaje y su contexto, y la eisegesis introduce ideas al pasaje que no se encuentran ahí. Pero no solamente se apelaba a Hechos 2:38 y a Marcos 16:16 como textos prueba de que una persona debe de ser bautizada por un cristiano para poder recibir el perdón de pecados, sino que también se utilizó pasajes como Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo número 21. Veamos aquí la lámina número 23. Veamos aquí qué es lo que enseña el apóstol Pedro es que nos salva. ¿Somos salvos por el bautismo o por el bautizador? Bueno, la Biblia nos dice que somos salvados por agua, que se refiere obviamente al bautismo. Somos salvos por agua, pero ¿en qué texto dice que somos salvados por el bautizador? ¿O por el cristiano? ¿O por el bautizador cristiano? Recordemos que el falso maestro utiliza a 1 Pedro 3:21 como texto prueba de que una persona debe de ser bautizado en agua por un cristiano. Pero 1 Pedro 3:21 no dice tal cosa. Simple y sencillamente dice que de la misma manera, el versículo 20, que Noé y los de su casa fueron salvos por agua, de la misma manera el bautismo ahora nos salva. Pero ahí no dice nada sobre el bautizador, ni sus condiciones, ni su texto, ni su género, ni su tipo, nada de eso. El texto no enseña tal cosa. Simple y sencillamente nos dice que por medio del bautismo somos salvos, por medio obviamente de Jesucristo, pero no por medio del bautizador. El bautizador nada tiene que ver en la eficacia, en el resultado del bautismo. Ahora, lámina 24. ¿Por qué motivo nos salva el bautismo? De acuerdo a 1 Pedro 3:21. Bueno, el falso maestro de Fernando Mata dice que por motivo de quien nos bautizó, esto es por un cristiano, de acuerdo a la lámina que ya se presentó, en la cual ustedes pueden ver nuevamente aquí en pantalla, que según él, el punto número 5 debe de ser bautizado en agua por un cristiano y apela a 1 de Pedro 3:21. Bueno,
El Espíritu Santo nos dice algo diferente. El Espíritu Santo nos dice que no es por quien nos bautiza, sino por la resurrección de Jesucristo. La palabra por en ese pasaje viene del griego dia, y esa palabra significa a través de, noten, a causa de o por motivo de. Su uso dentro de las Escrituras, y especialmente en 1 de Pedro 3:21, es a través de o por la instrumentalidad de. ¿Quién es el instrumento dentro del pasaje, el cual nos permite recibir la salvación? Es Jesucristo, el bautizador. Nada tiene que ver la condición del bautizador, el tipo de bautizador, el género del bautizador, nada tiene que ver con el resultado, que es la salvación. De hecho, la segunda forma de usarse esa palabra, la palabra día, nos dicen los diccionarios que es a cuenta de o por razón de o por el hecho de. Y en este caso, la razón, el hecho, la instrumentalidad es la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3 y el versículo 21 no estipula el tipo o la clase de bautizador como condición para ser salvo. Y el decir que ese pasaje muestra que para poder recibir el perdón de pecados, la salvación, una persona debe ser bautizado en agua por un cristiano, está añadiendo algo que el pasaje no dice. Y por lo tanto, pues Primera de Pedro 3:21 no apoya tal falsa idea. De hecho, veamos lo que dice el Espíritu Santo versus lo que dice este falso maestro de Fernando Mata. La versión de Dios en 1 Pedro 3:21 dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué razón? Por la resurrección de Jesucristo, dice el final de ese pasaje. La perversión, que no es la versión de Dios, la perversión de Fernando Mata, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por medio del cristiano quien te bautiza. Eso es de acuerdo a la lámina que él presenta, que según él, las escrituras enseñan que debe de ser bautizado por un cristiano. Y recuerdan lo que dice las escrituras en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Quien predique un evangelio pervertido es anátema. Y de hecho en Mateo capítulo 15 y el versículo 14, el Señor Jesucristo ahí enseña claramente que si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Es importante que usted que está escuchando este video no se deje llevar por estas falsas doctrinas, porque no solamente el que está guiando va a caer al hoyo de estar ciego, sino aquellos que le siguen también caerán en el mismo hoyo. Entonces, tengamos en mente, la versión de Dios es clara, la perversión del falso maestro añade algo que el pasaje no enseña. ¿Qué dice la Biblia? De acuerdo a 1 Pedro 3 y el versículo 20, somos salvados por agua, pero ¿en qué texto dice que somos salvados por el cristiano o por el bautizador cristiano? Tal pasaje no existe. Y utilizar 1 Pedro capítulo 3 como texto prueba, pues obviamente es ir más allá de lo que dice la Escritura. Recordemos que la eficacia del bautismo es asunto de quién. ¿De quién es asunto la eficacia del bautismo? Bueno, el perdón de pecados recae en la obediencia del corazón del individuo siendo bautizado, de acuerdo a Romanos 6, el versículo número 17, y no en el corazón de quien bautiza. La conciencia de quien recibe el bautismo es lo revelante en la conversión, de acuerdo a 1 Pedro 3:21, y no la conciencia de quien bautiza. El que es bautizado es el que invoca el nombre del Señor para ser salvo, de acuerdo a Hechos 22:16, lo que Ananías le dijo a Saulo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava sus pecados, invocando su nombre. Bueno, ¿quién es el que va a invocar el nombre del Señor en ese pasaje? Es la persona que está siendo bautizada y no el que bautiza. ¿Dónde pues está el requisito que estipula el tipo o la clase de bautizador para que el bautismo sea eficaz ante Dios? De acuerdo a 1 Pedro 3:21. Bueno, no está en el que bautiza. Su tipo, su clase, su género no está en consideración ahí. Sí, ya hemos demostrado que es necesario alguien que sumerja, pero su función es únicamente mecánica, sumergir. Su condición espiritual, el tipo, la clase, el género de esa persona que sumerge no tiene nada que ver en la eficacia del bautismo. Claro, por lo regular, una persona que está predicando el evangelio, por lo regular,
va a ser la persona que va a venir a bautizar a esa persona. Pero esa persona que recibe el bautismo es salvo no por las manos que le impusieron para poderlo sumergir, sino que por medio del evangelio que enseña las escrituras que la persona que cree en Jesucristo y es bautizado es salvo y no por quien lo sumergió. Y por lo tanto, Primera de Pedro 3:21 no es un texto que prueba lo que según el falso maestro dice, que debe de ser bautizado en agua por un cristiano, apelando a Marcos 16, a Hechos 2:38 y a Primera de Pedro 3:21. Tal pasaje no enseña eso. Mas, sin embargo, también apela a Hechos el capítulo 8 como prueba de que la persona debe de ser bautizado por un cristiano. ¿Es eso lo que enseña Hechos el capítulo 8, el caso de Felipe y el eunuco? Bueno, veamos rápidamente lo que Hechos 8 enseña y lo que no enseña. Hechos 8 y el versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y por esa razón, pues luego levantan la mano algunos y dicen, ahí está el pasaje. Felipe era un cristiano y él fue el que le bautizó. Pero la pregunta que quiero que ustedes analicen, que quiero que ustedes piensen, ¿el eunuco fue salvo por haberle bautizado Felipe? ¿O fue salvo porque fue bautizado? Tenga en mente, como ya lo vimos ahí en 1 Pedro 3 y el versículo 20, que Noé, por ejemplo, él construyó el arca, pero la familia de Noé no fueron salvados por Noé, sino que fueron salvos en el arca y por el agua, de acuerdo a 1 Pedro 3 y el versículo 20 y 21. De la misma manera, el etíope no fue salvo por Felipe, podríamos compararlo con Noé, sino en Cristo, comparándolo con el arca, y por haber sido bautizado, comparándolo con el agua, tal como lo hace 1 Pedro 3, versículo 20 al 21. El pasaje de Hechos 8 y el versículo 38 no enseña que una persona debe de ser bautizado para poder recibir el perdón de pecados por las manos de un cristiano. Ese pasaje no enseña tal cosa. Y decir que Hechos capítulo 8 prueba que para poder recibir el bautismo bíblico, una persona debe ser bautizada en agua por un cristiano, es leer más de lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la función del bautizador y cuál es el efecto que recibe el bautizado? Bueno, como ya lo hemos explicado, la función del que bautiza es simple y sencillamente mecánica, la de sumergir. Eso es todo lo que hace. Por eso dice el versículo 38 de Hechos 8, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aunque el bautismo era para el perdón de pecados, Felipe nunca fue identificado como Felipe el Salvador o Felipe el Perdonador. Su función fue y siempre es la de sumergir, simple y sencillamente mecánica. Esto es lo único que hace sumergir y su función no es la de salvar o la de perdonar. Hechos capítulo 8 no enseña tal cosa. Y por esa razón, mis amados hermanos y amigos, es importante entender la diferencia entre la exégesis y la eisegesis. Nuevamente, la exégesis propone la lectura contextual, científica y objetiva del texto, tomando en consideración los elementos presentes en el texto y aquellos que se pueden investigar sobre él. Por el contrario, la eisegesis plantea la interpretación del texto en función del punto de vista del intérprete, esto es, leyendo los textos en relación a un tema en particular, esté o no directamente vinculado con el texto en su contexto original. La eisegesis, entonces, puede entenderse como una interpretación orientada hacia un tema de interés subjetivo para el lector, o también como una lectura sesgada, que le impone al texto un sentido que objetivamente hablando no está allí. Por esa razón, mis amados hermanos y amigos, es que nuevamente cuando hemos utilizado láminas como esta, la número 7, siempre hemos mencionado que el plan de salvación, de acuerdo a las Escrituras, es que una persona habiendo escuchado el Evangelio,
creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe y es bautizado, recibe la salvación, está ahora formando parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y hasta allí siempre le dejamos. Ahora estamos viendo este nuevo plan de salvación en el cual algunos argumentan que el cristiano salva, que el cristiano es parte del plan de salvación, y eso no es así. Bueno, con esto hemos demostrado que los supuestos pasajes prueba de que una persona debe de ser bautizada en agua por un cristiano para poder recibir la salvación, tales pasajes como lo vimos Marcos 16:16, Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:21 y Hechos 8 no enseñan tal cosa. Sin embargo, quisiera mostrar que hay otros pasajes dentro de las Escrituras que son uniformes en la enseñanza, en el cual vemos que la clase o el tipo o el género del bautizador no es condición para poder recibir lo que se promete en las Escrituras, esto es el perdón de pecados, la salvación, ser parte del reino de Dios. Veamos esta lámina, la lámina número 12. Juan, el capítulo 3 y el versículo número 5, Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dice en el versículo número 5 esto: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así lo traduce la versión Reina Valera de 1960. Ahora, si ustedes notan en este pasaje, hay dos requisitos necesarios para poder entrar en el reino. Esto es la iglesia de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, de acuerdo al pasaje, los requisitos es nacer, número 1, de agua, y nuevamente la conjunción que une las dos condiciones es nacer del agua y del Espíritu. Esas son las dos condiciones de acuerdo a Juan, el capítulo 3 y el versículo 5. Pero, ¿dónde estipula el tipo o la clase de bautizador como condición para entrar al reino de Dios? Jesús no dice eso. Jesús no nos dice qué clase, qué tipo, qué condición debe de cumplir el que bautiza para que la persona bautizada pueda entrar en el reino de Dios. No dice nada sobre eso. De hecho, si vemos aquí en Juan 3 y el versículo número 5, nuevamente allí, la frase en griego es una frase ahí donde dice no puede entrar. Es una frase, son dos verbos, que son un verbo presente indicativo, pasivo, tercera persona singular, y un verbo auristo infinitivo activo. Claro, se escucha complicado, pero nuevamente no lo es tan complicado como se escucha, porque estos verbos simplemente indican que quienes no cumplan con los sustantivos, esto es, nacer de agua y del Espíritu, no tendrán participación en el reino de Dios. Pero no hay en los verbos una consideración del tipo de bautizador implicado. Claro, es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Pero, ¿dónde estipula este pasaje el tipo o la clase de bautizador como condición para entrar en el reino y ser salvo? El pasaje no lo enseña. Y por lo tanto, pues este pasaje nuevamente está uniforme con los otros pasajes que ya analizamos, Marcos 16:16, Hechos 2:38, 1 de Pedro 3:21 y Hechos 8, está en conformidad con los otros pasajes, mostrando nuevamente que las condiciones son claras para poder entrar en el reino de Dios. Se deben hacer nuevamente de agua y del Espíritu. Son las únicas dos condiciones, y el verbo que dice allí no puede entrar, los dos verbos, pues simplemente indican que los que no cumplan con esos sustantivos, esto es, nacer del agua y del Espíritu, no tendrán participación en el reino de Dios. Por lo tanto, Juan 3 y el versículo 15 nuevamente está en conformidad con los otros pasajes que ya hemos analizado, que demuestran claramente que la persona que sumerge únicamente lleva una función mecánica y no salvífica. Bueno, veamos otro pasaje, la lámina número 20. En esta lámina vemos Hechos capítulo 22 y el versículo 16, donde Ananías, hablando con Saulo de Tarso, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la manera en que la versión Reina Valera de 1960 lo traduce. Pero como ya hemos mencionado, otras traducciones pues en realidad son uniformes en la manera en traducir el pasaje. La Biblia de las Américas dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera. Y ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando el nombre del Señor. Entonces vemos nuevamente que es básicamente uniforme en estas traducciones la manera en que se traduce la declaración de Ananías a Saulo. Bueno, veamos ahora nuevamente qué es lo que enseña el pasaje. En el pasaje existe un sujeto y ese sujeto es Saulo, de acuerdo al versículo 13 de Hechos 22. Y a este sujeto, a Saulo, se le promete algo, que va a lavar sus pecados. Esa es la meta, lavar los pecados. Pero ¿cómo lograría Saulo esa meta? Bueno, las condiciones que le pone allí Ananías es levántate, esto es, haz algo con esta información. Ananías va y le predica y Saulo, entendiendo, se le dice, haz algo con ello. Levántate y bautízate invocando su nombre. Bueno, vemos aquí nuevamente que las condiciones que le pone allí Ananías, ninguna de estas presenta el tipo o la clase de bautizador como condición para que él pudiese recibir la meta que es lavar sus pecados. Esto lo podemos ver nuevamente aquí en Hechos 22:16, donde vemos nuevamente la palabra griega baptizai. La palabra baptizai es una palabra griega, es un verbo auristo imperativo medio, segunda persona singular, que literalmente significa hazte bautizar. Ahora, como ya le hemos mencionado, cuando vemos la morfología del verbo, se escucha complicado. ¿Qué es un verbo auristo imperativo medio, segunda persona singular? Bueno, pues es simplemente una acción singular. Esto es, hazte bautizar, es una sola vez, y lo que hace es manda al sujeto a quien alguien cumpla la acción sobre sí. No se manda en este verbo, mas sin embargo, el tipo o la clase de bautizador implicado. En otras palabras, Ananías le dice, hazte bautizar. Se implica un bautizador. Pero ¿qué característica, qué clase, qué tipo de bautizador debe de ser para que él pueda recibir el lavamiento de sus pecados? La Biblia no lo dice. Saulo fue bautizado de acuerdo a Hechos 9:18. Pero ¿dónde estipula el tipo o la clase de bautizador como condición para ser salvo? El pasaje no lo enseña. Y por lo tanto vemos que al igual que ya lo vimos con Marcos 16:16, Hechos 2:38, el libro de 1 Pedro capítulo 3 versículo 21, Hechos 8, Juan 3, Hechos 22, de igual manera es uniforme en que no se menciona el tipo o la clase o la condición del bautizador para poder recibir, en este caso, lo prometido, que es el lavamiento de pecados. Y por lo tanto, pasajes como estos siguen sosteniendo la proposición que yo defiendo, que una persona, un pecador que es bautizado, es salvo, aunque lo haya bautizado un no cristiano. Veamos otro ejemplo, lámina número 28. Vemos aquí Gálatas capítulo 3 y el versículo 27, donde el apóstol Pablo dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, el contexto nos indica la razón por la cual estamos revestidos de Cristo. Comienza el versículo 27 con la palabra ¿por qué? Y esa palabra viene de una palabra griega gar, que significa la razón o el motivo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, de acuerdo al versículo 26, y la razón es que fuimos bautizados en Cristo y no por razón de quién nos bautizó en Cristo. Por lo tanto, cuando vemos pasajes como Gálatas 3:27, que dice que todos hemos sido revestidos en Cristo al haber sido bautizados en Cristo, bueno, entonces el pasaje muestra que la persona que obedece el Evangelio es hijo de Dios y es revestido de Cristo a razón de que fue bautizado y no por quién fue bautizado. El pasaje no muestra el tipo o la clase de bautizador como condición para estar revestido de Jesucristo de ser salvo. Y por lo tanto, nuevamente vemos la uniformidad en las escrituras que mencionan que el bautizador, a pesar de que se necesita alguien que sumerja, su función es simple y sencillamente mecánica y no salvífica. La persona que sumerge no juega en nada
un papel salvífico para que el bautismo sea efectivo. No, la persona que recibe el bautismo es la persona que está siendo obediente al evangelio y recibe el perdón de sus pecados a causa de Jesucristo haberlo prometido y no a causa de quien lo sumergió. Veamos otro ejemplo en el caso del libro de Colosenses capítulo 2 y el versículo número 12. El apóstol Pablo nos dice el medio por el cual somos salvos ahí. Dice el versículo 12, sepultados con él, hablando de Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, si usted nota aquí en este pasaje, el agente por el cual somos salvos es Jesús y no el que bautiza. El medio por el cual recibimos la promesa es la fe del que recibe el bautismo y no la fe de quien bautiza. Nuevamente, pues esto está de acuerdo a pasajes como Romanos 1 y el versículo 16, que nos recuerda que el poder de Dios para la salvación es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y por eso lo vemos también en el caso de Hechos 8 y el versículo 37, cuando el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. No había nada que le impidiera ser bautizado si él estaba dispuesto a creer de todo corazón. Entonces, nuevamente vemos la uniformidad de las escrituras en este tema en el cual el que bautiza, su función es simple y sencillamente mecánica y no salvífica. ¿Somos salvados por quién? Bueno, la lámina número 84, vemos aquí, por ejemplo, Juan 3 y el versículo 17, dice la escritura con referencia a Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero, ¿dónde dice las escrituras que una persona es salva gracias al cristiano que lo sumergió? Somos salvados, pero ¿por medio de quién? Bueno, de acuerdo a 1 Pedro 3 y el versículo 20, dice el apóstol Pedro ahí, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto es el bautismo. ¿Dónde dice fueron salvados por Noé o por un cristiano que bautizó? No dice tal cosa las escrituras, y apelar a pasajes como estos para decir que el bautizador cristiano es parte del plan de salvación, pues es ir más allá de lo que dice las escrituras. Rápidamente, esto es importante también mencionar la cuestión de hermenéutica. Yo quisiera invitarles a ustedes que quizás esta idea de la hermenéutica suena algo complicado. Adquieran un libro que escribió mi amado hermano, el hermano Lorenzo Luébano, que se llama Hermenéutica Básica. Lo puede ver usted aquí en pantalla. Y este libro es importante porque nos ayuda a poder entender mucho de estos asuntos de cuestión de hermenéutica, de interpretación de las escrituras. Porque creo yo que este es el error básico de muchos que no entienden realmente esta cuestión de hermenéutica, de cómo interpretar los mandamientos y los ejemplos mencionados en las escrituras. Este libro, a pesar de que el título dice hermenéutica básica, no debe de confundirse con ser simplista. Lo que hace este libro simple y sencillamente explica sin todo el tecnicismo que muchas veces otros libros emplean para poder explicar lo que es la hermenéutica y cómo se debe de emplear. Este libro pues evita mucho de ese tecnicismo que causa que muchas veces pues nos desanimemos de estudiarlo porque pues simple y sencillamente se ve demasiado complicado, se ve demasiado técnico. Y a pesar de que el título dice que es hermenéutica básica, nuevamente, pues provee la suficiente información de que cualquier persona, por mucho o poco estudio que tenga de las escrituras, pueda afinar su entendimiento de las escrituras y lograr, pues obviamente, tener una mejor comprensión y especialmente cómo aplicar las reglas de hermenéutica, especialmente con referencia a los ejemplos, porque esto realmente, este tema,
pues mucho de esto se basa en el ejemplo y muchos apelan el ejemplo de Hechos 8 y Hechos 8 y Hechos 8 y ahí está el ejemplo y es importante entender cuándo son ejemplos necesarios, que son algo que se debe practicar, versus aquellos que son simplemente incidentales. Se mencionan las escrituras, pero no están siendo vinculantes como una práctica. Bueno, hablemos primero acerca del mandamiento. Y el Nuevo Testamento enseña 5 mandamientos que una persona debe de obedecer para poder ser salvo, que un pecador debe de obedecer. El pecador debe de oír acerca de Cristo, debe de creer que Cristo es el Hijo de Dios, debe de arrepentirse de sus pecados, confesar su fe y ser bautizado. Pero la Biblia nunca enseña que el pecador debe de bautizarse por un cristiano para que Dios le conceda y le otorgue el perdón de sus pecados. Tal mandamiento no existe. Y por lo tanto, pues cuando alguien quiera decirle a usted que la Biblia enseña que para poder recibir el perdón y el bautismo bíblico debe de ser bautizado por un cristiano, nunca le va a poder mostrar el pasaje que enseña tal cosa. Entonces, tengamos esto en mente. Es una cuestión simple y sencillamente de hermenéutica, de saber interpretar bien las escrituras. Vemos aquí en la lámina número 93, vemos esto con referencia al ejemplo. Hay varias preguntas que debemos hacernos. ¿Son todos los ejemplos obligatorios? ¿O ningún ejemplo es obligatorio? ¿O algunos son obligatorios y otros incidentales? Hechos 20 y el versículo 7, aquí hay un buen ejemplo. La escritura nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora la pregunta es, basado en el versículo número 7 de Hechos 20, ¿cuál de esos hechos que se mencionan ahí son obligatorios y cuáles de ellos son incidentales? Bueno, algunas preguntas a considerar. Número 1, ¿debemos reunirnos los discípulos el primero de la semana? ¿Sí? Entonces vemos que cuando vemos ahí Hechos 20 y el versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan el primero de la semana, pues es un ejemplo que debemos de seguir. Por esa razón, pues la segunda pregunta, ¿debemos reunirnos para partir el pan? Sí. Mas, sin embargo, aquí hay también algunas cosas que son incidentales. En el caso de Hechos 20 y el versículo 7, allí estaba un apóstol enseñando. ¿Debe ser un apóstol el que enseña en nuestras reuniones dominicales? No. ¿Por qué? Porque ese es un asunto incidental y no un asunto obligatorio en Hechos 20 y el versículo 7. ¿Se debe de enseñar para salir el día siguiente? No. ¿Se debe de enseñar alargando el discurso hasta la medianoche? No. ¿Se debe de tener solamente una reunión dominical por la noche? No. ¿Debemos partir el pan solo por la noche? No. Entonces esas cosas son incidentales, no son obligatorias. Entonces es cuestión de hermenéutica el saber interpretar bien las escrituras y especialmente cuando vamos a apelar a Hechos, el capítulo 8, y decir el ejemplo allí demuestra que debe de ser un cristiano el que debe bautizar. Y por esa razón, lámina 94 es muy parecida a la que acabamos de ver, pero veamos ahora sobre el ejemplo. ¿Todos los ejemplos son obligatorios? La pregunta. Si ningún ejemplo es obligatorio, o algunos son obligatorios y otros son circunstanciales. La diferencia entre incidental y circunstancial, pues ahí podemos ver ahí en la pregunta, ¿cuál de los hechos que están mencionados en Hechos 20 y el versículo 7, cuáles son obligatorios y cuáles son circunstanciales? Pues nuevamente podemos ver que algunos de ellos son circunstanciales, como el hecho de que Pablo iba a salir al día siguiente. Bueno, eso es simplemente un hecho circunstancial. El hecho de que él alargó su discurso hasta la medianoche es un hecho circunstancial, no es obligatorio. ¿Debemos de tener una sola reunión el domingo en la noche? No, eso fue circunstancial, de acuerdo al pasaje. ¿Debemos de partir el pan solo en la noche? Eso es algo circunstancial, de acuerdo al pasaje, y no obligatorio. Entonces, por esa razón, nuevamente es importante. Yo le recomiendo un libro como el libro del hermano Lorenzo Lóano de Hermenéutica Básica, porque nuevamente le puede ayudar mucho a entender la diferencia entre lo que son ejemplos circunstanciales y ejemplos incidentales y ejemplos obligatorios. Entonces, es importante nuevamente tener este conocimiento, de lo contrario podemos llegar a conclusiones equivocadas apelando al ejemplo. ¿Cómo se determina cuáles ejemplos son obligatorios y cuáles no?
Bueno, nuevamente, el libro del hermano Lorenzo Loévano explica esto, también lo puede explicar ahí en un poquito más detalle, pero veamos simple y sencillamente aquí rápidamente cómo determinar cuáles ejemplos son obligatorios y cuáles no. Primero que nada, veamos la ley de la armonía. Estos son simple y sencillamente formas de identificar lo que son la manera en que la Biblia enseña por medio del ejemplo. Entonces, la Biblia no lo va a mencionar con estas palabras, ley de armonía, ley de uniformidad, ley de aplicación universal. Estos son simplemente términos que se utilizan en la interpretación bíblica. Entonces, la ley de la armonía, ¿qué es eso? Bueno, el ejemplo debe armonizar con toda la otra enseñanza, tanto en el contexto como en todos los otros lugares del Nuevo Testamento. Ya hemos mostrado que no existe armonía al decir bautizador cristiano con los textos bíblicos, tales como ya lo vimos en Hechos 8, en el capítulo 16 de Marcos, lo vimos también en Hechos 2:38, lo vimos en 1 de Pedro 3:21. Esta armonía de que debe de ser un bautizador cristiano no existe en las Escrituras. ¿Cuándo se determina cuando un ejemplo es obligatorio? Bueno, apelamos a la ley de la uniformidad. La uniformidad en los detalles esenciales debe de estar presente en cualquier ejemplo para que la acción envuelta sea considerada obligatoria. Si los sujetos implicados, por ejemplo, de Mateo 28:19, son patrón, entonces todas y cada una de las veces que el hecho ocurre, deben llevarlo a cabo esos sujetos o sujetos que gocen de su misma calidad. Esto es, que deben de ser apóstoles. ¿Pero fue así? ¿Es lo que leemos en las Escrituras? Bueno, en Hechos 8 y el versículo 38, vemos que no, porque Felipe bautizó al eunuco, pero Felipe no era apóstol. Esta ley nos dice que la variación descalifica la acción como siendo exclusiva u obligatoria. Entonces, si alguien apela y dice, es que Mateo 28 ahí enseña un patrón de quién debe de ser el que bautiza, bueno, Mateo 28 y el versículo 19 enseña que eran apóstoles. Mas, sin embargo, no vemos que todos los ejemplos hayan sido apóstoles quienes bautizaron. Por lo tanto, apelar a Mateo 28 como ejemplo obligatorio de que debe de ser ciertas personas de cierta calidad no es lo que enseña el pasaje. También, ¿cómo determinamos cuál ejemplo es obligatorio y cuál no? Bueno, debemos recordar la ley de la aplicación universal. Ningún hecho debe ser considerado como obligatorio cuando éste no es tal que pueda ser aplicado universalmente. Si los bautizadores, por ejemplo, de Mateo 28:19 son patrón, entonces todo mundo debe ser bautizado por ellos. ¿Es así? No, porque en Hechos 8:38 muestra que allí bautizó Felipe al eunuco. Y por lo tanto, nuestra experiencia nos dice que no es posible que haya apóstoles en todo lugar y en todo momento para bautizar. No fue posible que los apóstoles siempre bautizaran, ni hoy tampoco lo es. Entonces, ¿cuándo es que un ejemplo es obligatorio? Bueno, recordemos la ley de armonía, la ley de uniformidad, la ley de aplicación universal, pero no solamente eso, también la ley de la materialidad. Los asuntos incidentales nunca son importantes ni esenciales para determinar la voluntad de Dios. Todo mandamiento tiene elementos incidentales. Por ejemplo, Mateo 28 y el versículo 19 dice ahí el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, lo esencial de ese pasaje, de esa declaración, es id. Lo incidental es en qué manera. ¿En barco? ¿A caballo? ¿En carro? ¿Caminando? ¿Cuántos van? ¿Quiénes van? ¿A qué hora van? Esas son cosas incidentales, no son esenciales. Lo esencial del pasaje es hacer discípulos. Lo incidental es a qué hora. ¿Por la mañana? ¿Al mediodía? ¿En la noche? ¿A viva voz? ¿Con un escrito? ¿Por medio de un estudio en video como este? El pasaje enseña algo esencial, esto es, bautizándolos. Pero hay algo también incidental en ese pasaje, y es quién es el que va a bautizar. ¿En qué tipo de agua? ¿Agua fría? ¿Agua caliente? ¿Agua corriente o estancada? ¿En el río? ¿En un mar? ¿En un lago?
en una bañera, en un baptisterio. Si los apóstoles no son incidentales, entonces siempre y cada vez que se haga un discípulo, ha de ser hecho al bautizarlo un apóstol. ¿Es así? No. Entonces, ¿es esencial o incidental el hecho de que Mateo 28 menciona allí que ellos eran los que debían ir y hacer discípulos a las naciones? Bueno, el que bautiza es simple y sencillamente incidental. Su función es simplemente mecánica y no salvífica. Su función no es hacer efectivo el bautismo, su función es simplemente el de sumergir, mecánico. Eso es todo. ¿Cómo se determina cuáles ejemplos son obligatorios? Recordemos la ley de la competencia. Ningún hecho debe de ser considerado como obligatorio en otras situaciones que no sean aquellas expuestas en el registro del Nuevo Testamento. Nuevamente, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, es un hecho que Jesús mandó a los apóstoles a hacer discípulos, bautizándolos. ¿Es esa evidencia adecuada para establecer ese hecho como patrón? Si ese hecho es patrón, entonces ningún bautismo realizado por otros sería válido. Sin embargo, varios bautismos fueron realizados por individuos que no eran los 12 apóstoles. Luego, el hecho de Mateo 28:19 no es patrón, no es ejemplo. Y por último, ¿cómo se determina cuáles ejemplos son obligatorios y cuáles no? Recordemos la ley de la aplicación limitada. La enseñanza solamente puede ser aplicada al mismo grupo de circunstancias a la que el Espíritu Santo hizo primero la aplicación. Mateo 28:19 nuevamente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si los apóstoles son ejemplo, entonces sería pecado que otro bautizara, a menos que fuese un apóstol. En tal caso, estaría prohibido que otro fuera de ellos bautizara. Sin embargo, varios bautismos fueron realizados por individuos que no eran de los 12 apóstoles. Luego, ser bautizado por un apóstol no es patrón, no es ejemplo. Por tanto, afirmar que es ejemplo obligatorio ser bautizados por un cristiano apelando a Mateo 28:19 es un error de interpretación bíblica. Por esa razón, vuelvo nuevamente a invitarles. No cuesta demasiado, es relativamente bajo el costo del libro. El libro de hermenéutica básica, escrito por Lorenzo Lóbano, lo puede encontrar en Amazon, le llega directo hasta su casa y este libro le va a ayudar a entender mucho de estas cosas que acabamos de explicar, que nuevamente pues son, a pesar de que se oye de repente un poco complicado, son relativamente fáciles. Para terminar, ¿cuál es la función del bautizador y el efecto que recibe el bautizado? Lámina número 99. La función del que bautiza es simplemente mecánica, es la de sumergir. Mateo 3 y el versículo número 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aunque el bautismo de Juan era para perdón de los pecados, Juan nunca fue identificado como Juan el perdonador. Su función era simplemente la de sumergir y no la de perdonar. Juan simplemente llevaba una función mecánica y no salvífica. La salvación proviene de Jesucristo. El que sumerge simplemente está ejercitando una función mecánica, la de sumergir y no la de salvar. Por lo tanto, la explicación de estos pasajes muestran que la proposición que es bíblico que el pecador que es bautizado por uno cristiano sea salvo es correcta. Una persona que creyendo el Evangelio desea recibir el perdón de sus pecados siendo bautizado, es salvo porque Jesús le prometió la salvación y no por quien lo sumergió. El que sumergió simple y sencillamente llevaba una función mecánica y no salvífica. Les agradezco mucho el que hayan estado conmigo para escuchar esta explicación en este video de esta conferencia que fue el día 14 de noviembre del 2022 en Monterrey, Nuevo León.
en el Hotel Plaza del Arco, en el cual allí estuvimos varias personas esperando a que llegara Fernando Mata para poder tener este debate en el cual él se había comprometido y dado su palabra, y al final de cuentas no se presentó. Bueno, aún así nosotros presentamos esta conferencia. No son las láminas, no son todas las láminas que teníamos para este debate, como ya se mencionó. Tenía yo más de 100 láminas con todo tipo de respuestas a cualquier tipo de evasión o cualquier tipo de afirmación que se hiciera. Pues llevábamos cómo contestar a todas y cada una de esas objeciones, pero creo yo que lo que yo he presentado muestra claramente que el pecador que es bautizado es salvo, aun si lo ha bautizado una persona que no es cristiana, aunque reconocemos que por lo regular va a ser un cristiano el que bautiza, no hay duda de eso, pero hay situaciones en las cuales eso no se puede hacer, eso no es posible, y por lo tanto una persona que creyendo el Evangelio, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, arrepintiendo de sus pecados y siendo bautizado, recibe lo que Jesús prometió, la salvación en Marcos 16 y el versículo 16. Les agradezco mucho entonces que hayan estado conmigo durante este estudio, y si alguien pues tiene alguna pregunta o cree que lo que yo presenté no es correcto, que lo que yo presenté no es de acuerdo a lo que las escrituras enseñan, pues entonces que nos dé la explicación de estos pasajes que he presentado, y de esa manera pues puedo yo examinarlos, y si es en verdad que estoy errado, hago las correcciones, y si no es así, pues también podemos hacer un análisis a lo que se presente para poder pues dar respuesta a esos argumentos. Ya hemos contestado hasta el cansancio muchas otras objeciones, y por lo tanto, si usted nuevamente no está de acuerdo con lo que yo dije, haga una examinación de lo que yo acabo de presentar, y si está errado, mencionen dónde está el error, y entonces nuevamente, como ya mencioné, pues ahí podemos hacer las correcciones o el análisis de lo que se presentó, y así de esa manera pues estar buscando el estar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a una imaginación del hombre, a una falsa doctrina. Pero por el momento les agradezco mucho el que me hayan acompañado, y nos estamos viendo para la próxima. Si usted desea saber más acerca de este tema, le invitamos que adquiera el siguiente libro en Amazon. Libro, Esta es mi defensa, tomo 3. Doctrinas falsas refutadas acerca del bautizador. Por el evangelista Lorenzo Luébano Salas. Aunque la controversia sobre el bautizador no es nueva, sí es una que está dañando la fe de hermanos que están siendo perturbados por esa herejía, la cual afirma que cierta clase de bautizador es obligatoria para la salvación del pecador. En esta obra presentamos una variedad de refutaciones a dicha falsa doctrina y un análisis minucioso de los pasajes bíblicos involucrados y usados por los falsos maestros. Si usted es uno que ha sido perturbado por ese error, entonces le invitamos a considerar esta obra, para que asiente su fe.